Estamos viendo la serie Vivir Mejor, dice la Biblia, y pues también lo muestra la experiencia de la vida, que no hay un punto medio, no hay un lugar intermedio en donde podamos, pues decir, pues aquí me quedo, pues yo ni le hago bien a nadie, ni le hago mal a nadie, yo vivo mi vida, no. O vamos mejorando en nuestra vida, o vamos desmejorando o empeorando en nuestra vida. No nos podemos quedar en un punto medio. Si no hacemos nada, es lo peor que podemos hacer, porque el no hacer nada es como un terreno que se tiene. Lo peor que se puede hacer con un terreno es no hacerle nada, porque se te llena de un montón de hierbas que luego cuesta mucho más trabajo pues quitarlas. Igual con una casa, hay quienes pues abandonan su casa y no la usan, y es mejor que la renten y que la habite alguien, porque lo que no se usa, lo que no se está en continuo ejercitamiento, podríamos, o sea, decirlo, empeora más, ¿no? Entonces, o estamos mejorando o estamos empeorando, y estamos viendo temas que conocemos todos, que todos tenemos algún conocimiento, pero que se han ido como que desvirtuando, o como le llama alguien, desbiblificando, ¿no? Porque se han pues tomado ideas de por aquí, de por allá, y de pronto damos por bíblicos ciertas cosas que no son bíblicas. Es necesario regresar a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice Dios acerca de estos 21 temas que ya hemos visto, acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del diablo, acerca de Jesús, acerca de la cruz, acerca de la sangre de Cristo, acerca de la resurrección de Cristo y del arrepentimiento. Y hemos visto en la Biblia qué es lo que dicen, porque de lo que creemos, de lo que sabemos, es cómo nos sentimos. Y la manera en cómo nos sentimos es la razón por la cual actuamos o nos comportamos. Nuestras acciones son resultado de nuestros sentimientos, y nuestros sentimientos son resultado de nuestros pensamientos. Por eso es que debemos ser transformados a la imagen de Jesús, y ser transformados a la imagen de Cristo significa pensar como Cristo, sentir como Cristo y comportarnos como Cristo. Y todo comienza con lo que yo creo, con lo que yo sé, porque la verdad, Jesús dijo, los hará libre. Hoy vamos a considerar uno de los temas más importantes. Yo creo que no hay tema de estos 21 temas, no creo que haya uno que sea más importante que otros, pero todos están conectados los unos con los otros, pero particularmente este tema es fundamental, porque dice en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante saber lo que es la fe, realmente qué es la fe, cómo opera la fe y cómo podemos agradar a Dios con la fe. Entonces son Miguel y Blanca Calvo desde nuestro país vecino de Toluca, Metepec. Bueno, ahorita ellos ya se pues presentarán y ya nos dirán. Adelante. Nuestro Dios ha sido grandioso. En particular, les comentamos que sufrimos una terrible inundación este pasado fin de semana. Nada más para que se den una idea. Verdaderamente no conocemos las dimensiones ni el poder de la naturaleza, pero aquí en la mera esquina de nuestra casa se desbordó lo que es la corriente de agua que viene en las tuberías y nos inundó la casa, nos inundó el sótano. Nada más para que calculen la dimensión, un tinaco normal de casa son 1000 litros.
se metieron 200,000 litros en la parte baja, en el sótano. Una tremenda inundación, algo terrible. Pero mi primer pensamiento fue, digo, seguramente Dios, bueno, todo está bajo control de Dios y a final de cuentas las cosas materiales van y vienen. Pero Dios me puso en mi corazón, dice, no te preocupes, mijo, después de la tormenta viene la calma y viene la bendición. Y así yo lo sentí. Entonces, realmente es parte de lo que mencionaba Alberto, ¿no? Que nosotros debemos de estar siempre en la presencia de Dios. Y el tema que vamos a ver es eso, precisamente hoy, la fe. Y dice, ¿cómo se identifica un discípulo de Jesús? ¿Sí? De alguna manera, los primeros discípulos fueron conocidos también como creyentes. Y recordemos lo que dice ese pasaje, Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe significa dependencia total en Dios. Muchas veces nosotros confundimos, ¿no? La fe, hemos degradado o vaciado el verdadero significado de la palabra y la malutilizamos, ¿no? Hay veces decimos, échale ganas, échale fe, ¿sí? Pero esa no es precisamente la fe en Dios. La fe en Dios es en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, el cómo vivimos. Y muchas veces pensamos, no, me voy a levantar más temprano, no, voy a trabajar más, voy a hacer todo esto, pero más bien es estar en la perfecta comunión con Dios, ¿sí? Que es a través de Dios, las habilidades de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que la que nos va a dar esa, no solo esa bendición, salvación y sanación, sino nos va a dar mucho más. La fe significa una dependencia total en Dios. Por esta razón, cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al círculo de independencia, que es la incredulidad. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad, tal importancia sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la compañía, a la comunión, a la dependencia de Dios. Pero que no tengamos nada más palabras, sino que verdaderamente tengamos, como decía esta autora, dice, practicando la presencia de Dios, o como un librito del hermano Lorenzo, que lavaba los platos y estaba en perfecta comunión con Dios. Iba de camino al pueblo a comprar sus víveres, iba platicando con Dios, barría las áreas donde le tocaba y estaba en perfecta comunión con Dios, estaba platicando con Dios, ¿sí? Porque muchas veces también hemos sido mal enseñados o nos hemos mal acostumbrado de decir entrar a la cámara secreta, a nuestro lugar secreto y estar en comunión, pero en realidad, nosotros debemos de tener esa presencia, esa comunión a cada paso que demos. Entonces, por eso es la importancia. Dice, esa dependencia en Dios se denomina fe. La fe le lleva más allá de los 5 sentidos, que es la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Y dice, la fe nos exonera o nos libera de las limitaciones de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras fuerzas. Precisamente como les platicaba, yo veía cómo se metía el torrente de agua a la casa, pero verdaderamente impresionante. Yo digo, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a poner 2 piedras? Pues no puedo. ¿Voy a meter 20 costales? Pues no puedo. Es verdaderamente impresionante. Dios, yo sé que por alguna razón esto está pasando. Te damos las gracias y declaramos en fe que tú nos vas a ayudar a solucionar todo esto, ¿sí? Entonces, es verdaderamente maravilloso que nosotros podamos
tener esas vivencias y esa comunión con Dios. Dice, la fe nos lleva más allá de nuestros 5 sentidos. Dice, como dijo Jesús en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. El monte significa el problema, el monte significa la enfermedad, el monte significa el obstáculo, el monte significa la carencia, la crisis. Y muchas veces nosotros recurrimos más a nuestras habilidades. Pues le voy a hablar a Panchita, le voy a hablar a fulano de tal, le voy a comentar a fulano de tal. Pero en verdad, nosotros deberíamos de recurrir al Señor de señores y al Rey de reyes. Señor, tengo este problema. Yo no entiendo cómo, yo no entiendo cuándo, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Dice, porque esa es la confianza que tenemos en nuestro Padre, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, pues nos dará las cosas que le hayamos pedido, ¿sí? Y muchas veces leía yo en alguno de estos libros que no hemos sido enseñados en especial sobre la enfermedad. Nosotros, pues voy a ir al médico para que me aconseje, pues voy a una evaluación, pero nosotros debemos ir al médico de médicos. No quiero decir que cerremos la puerta al médico o las facilidades que tenemos con estos hombres que siempre nos ayudan para las curaciones muy variadas. Pero primero debemos de recurrir a Dios Padre. Señor, yo tengo esta enfermedad. Declaro en el nombre del Señor Jesucristo que se está yendo esta enfermedad. Yo no sé cómo lo estás haciendo, Señor, pero se está yendo esta enfermedad. Algún día les daré también un testimonio de una enfermedad. Yo me dediqué como 3 años a orar por una enfermedad de la próstata y yo les digo, no es el don del hombre, no es en absoluto la capacidad del hombre, es más la fe y más declarar la palabra de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en esa parte, porque muchas veces le pedimos al seno del grupo de hermanos o a nuestra iglesia o al conocido, ora por mí, pero nosotros tenemos la potestad de echar fuera demonios, echar fuera la enfermedad. Cristo le dijo a la higuera, sécate y se secó. ¿Tú crees que no le podemos decir al cáncer, quítate, vete, salte, te echo fuera? Por favor, tenemos esa autoridad, ¿sí? Entonces, no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en nuestros conocidos, más bien confiemos en nuestro Dios y en el poderoso nombre de nuestro amado Jesucristo y a su sangre bendita. Bueno, yo voy a compartir esto. Nos repartimos todo. Unas cosas va a decir él y otras voy a decir yo. ¿Qué es fe? Lo encontramos en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe, que también es fruto del Espíritu Santo y es un don. Y aquí tú nos pusiste, Alberto, es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en obediencia, acción, en respuesta y el escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Sí, y el Señor nos da, cuando venimos a Cristo, cuando somos gente que no conoce a Dios y venimos a Cristo, entonces es cuando se hace este milagro de tener comunión con Dios. Y la fe está en nuestro espíritu. En el momento de que tenemos comunión con el Señor y empezamos a conocer la palabra, entonces empezamos a cambiar nuestra mente y empezamos a tener esa comunión con el Señor, porque en el espíritu tenemos la comunión con Dios,
tenemos la intuición, que ahorita donde tú dices el conocimiento de la revelación, está ahí en la intuición y está en la conciencia. Y es cuando nuestra fe, conociendo la palabra, la empezamos a poner en acción por obediencia. Y a veces ahí es el problema cuando somos cristianos nuevos, en que nos jala la carne y no obedecemos, y está el Espíritu Santo que ya está en nosotros, porque cuando ya somos cristianos, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, estar dentro de nosotros. Esa es la santificación que va haciendo el Señor poco a poco, y también va enseñándonos. Es una relación personal. Esto me gustó que pusiste aquí. La fe significa tener confianza o seguridad en otra persona o en sus palabras, que en este caso es Dios. Ya empezamos a conocer a Dios, a relacionarnos con Dios, y es cuando empezamos a dejar nuestro ego y empezar a confiar en Él, pero casi como los niños chiquitos. Dejar que Él, porque Él es todo. Eso también que pusiste, el tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza, nuestro ego, nuestras posibilidades, por la confianza en Dios. Dejamos de confiar en nosotros para confiar en Él. Abandonamos la dependencia en nuestros limitados recursos de conocimiento y comenzamos a recibir la fuente ilimitada de los suyos. Hasta es fácil. Si te entregas al Señor, Él te va a dar cosas, como dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído yo. Pero aquí la situación es eso. Niégate a ti mismo, para que entonces empieces a conocerlo a Él, tenerle fe, confianza total y absoluta, y te va a llevar a situaciones que ni te imaginas y que tú solo no podrías ni alcanzar. Ahora dice clases de conocimiento. Primera de Corintios 2, 4, 7, ¿la puedes tener ahí? Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pues tenemos un conocimiento humano en los sentidos, que es la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto. Este conocimiento es limitado y se describe como sabiduría de los hombres. Pero venimos a Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo nos justifica. El velo ya fue rasgado y venimos, una vez justificados, habiéndonos arrepentido de corazón, venimos a Cristo y Él empieza a trabajar con nosotros porque el Espíritu Santo entra en nosotros y empezamos a tener esa relación en nuestro ego, que es en nuestra inteligencia, en nuestras emociones, que es nuestra personalidad y nuestra voluntad, es la que debemos rendir a Dios. Y entonces ya pasamos a la parte interna nuestra, nuestro espíritu. El Espíritu de Dios es con mayúscula, nuestro espíritu es con minúscula. Pero es ahí donde tenemos la comunión con Dios. Es ahí donde dice mi esposo que podemos entrar al lugar secreto y decirle a Él todo lo que sentimos. Él nos conoce. Y todo lo que queremos y derramar nuestro corazón. Esos tiempos íntimos sí son muy importantes. Y luego, saliendo de esos tiempos íntimos, claro que en todo lo que hagamos, tenemos que tener en cuenta a Dios. Y el Espíritu Santo nos va guiando. Por aquí sí, por aquí no. Mira, esto lo hiciste mal. Vuélvete a arrepentir. Y va mejorando nuestra personalidad, como tú dices, para vivir mejor, pero sobre todo para reflejar ese Dios que tenemos adentro. Y entonces ese es el conocimiento de la revelación. Nos va revelando también a través de la palabra. Estudiando la palabra de Dios, el Señor nos va enseñando y nos va enseñando. Yo tengo muchos años en Cristo. Yo me convertí en el 88.
Y vine al Señor y realmente vine no por la predicación de otra persona, vine porque le rogué, así le dije, Señor, muéstrate a mí, yo sé que tú existes, muéstrate. Inmediatamente el Señor vino y me empezó a enseñar, me llevó a la iglesia, me sanó porque yo estaba enferma, me sanó y empecé a caminar con Él. Ya son muchos años y he visto sus maravillas. Ya no tengo ninguna duda del Señor, el Cristo en el que yo creo. Ya sé que es el Señor de señores, pero sí nos sigue revelando. Aquí tú pusiste, este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, la verdad de la palabra de Dios. Es absolutamente indispensable que la conozcamos. Me encanta cuando tú dices que la memorizas, que te la sabes de memoria. Yo no tengo tan buena memoria, pero sí la leo y me la trato de aprender y trato de ponerla en práctica y trato de obedecer. Es básico el conocimiento de la palabra de Dios, porque ahí no es un conocimiento de hombres, ahí viene la revelación de Dios. Ahí es cuando Dios te empieza a revelar cosas. El primer versículo que quedó en mi mente como un rayo, y nunca lo voy a olvidar, es: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ese es Juan 17:3. Y fue cuando yo empecé a entender que había que conocerlo, había que leer los evangelios. Entonces, es la palabra de Dios la que te va revelando las cosas. A veces Dios te habla de otras maneras, pero básicamente es en su palabra. Aquí y es cuando empezamos a vivir por fe. No lo vemos, pero lo creemos. Y no son emociones, sino lo que crees. Porque a veces te sientes triste, a veces te sientes muy eufórico, pero no es eso, es lo que tú crees. Ahora que pasó esto, yo en otro tiempo no sé qué hubiera hecho, y estuve tranquila, porque si Dios lo permite, Dios nos va a dar la salida, y efectivamente nos la dio. Se llenó tantísimo ahí que ¿cómo íbamos a sacar toda esa agua? Y estuvo el agua adentro como 4 horas, porque en eso iba pasando una pipa de las grandotas que son las que jalan todo. Ni siquiera la habíamos llamado, habíamos hablado a los bomberos, pero los bomberos ni venían, pero va pasando y entonces el agua duró 4 horas abajo. Sí hubo mucho que limpiar, pero no pasó gran cosa. De hecho, mis hijos se metieron a sacar los carros, estábamos todos aquí, y pudo haber un corto. Se hubieran electrocutado porque sí había, allá abajo hay cosas de electricidad, pero Dios nos protege. En fin, Dios está con nosotros, pero sí tenemos nosotros que estar con Él, buscarlo a Él. Y Él siempre te da la salida para cualquier problema. Aquí sí quisiera leer 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, claro, no por vista, sino por lo que creemos. Por eso es tan importante la fe, porque eso es lo que nos hace, como tú lo dijiste. Nosotros, por lo que creemos, sentimos, y por lo que sentimos, actuamos. Si estamos bien fincados en la fe en Jesucristo por su palabra, pues obviamente que vamos a actuar mejor. Y eso, el conocimiento de la revelación de Dios. Miguel va a ver lo de las bases de la fe. Sí. Las bases de la fe está dividida en 3 partes, ¿sí? Una es la naturaleza de Dios, la otra es la obra redentora de Jesús y la otra es la palabra de Dios. En Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poquito lo que es la naturaleza de Dios. Dice, está basado en 3 cosas principalmente. Dice, Él no puede cambiar, Él no puede fallar y Él no puede mentir. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Nos enseña también, dice, Él no puede fallar. Dice en Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Y la otra parte de la naturaleza de Dios es, Él no puede mentir. En Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice, habló y no lo ejecutará. Realmente es maravilloso nuestro Dios, y ahí es a donde podemos ir entendiendo su naturaleza, que Él no puede cambiar, Él no puede fallar y Él no puede mentir, ¿sí? En lo que es el segundo punto, que es la obra redentora de Jesús, dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recordemos muchas veces, en especial cuando estemos enfrente del problema, así como les explicábamos la inundación, o si yo me quedo viendo la inundación, es de tristeza, es de coraje, es de impotencia, pero pues eso no demuestra que somos hijos de Dios. No significa que seamos impávidos ante un problema tan grande, pero dice que nosotros debemos tener los ojos puestos en Jesús, ¿sí? Señor, yo no entiendo cómo lo vas a solucionar, yo no entiendo qué es lo que va a suceder, y la gente se maravilló, dice, pues, ¿cómo lo hiciste? Porque luego llegó el sistema para limpiar tu casa. A Blanca le decían, ¿y cómo lo hiciste para conseguir gente? Ese mismo día en la tarde yo ya tenía gente ayudándonos a tratar de sacar toda el agua. Al día siguiente ya teníamos 4 gentes aquí ayudándonos para sacar el lodo y la porquería de ahí del sótano. Entonces, esa es la enseñanza, o parte de la enseñanza, que nosotros debemos de poner nuestra fe en acción, ¿sí? Y no confiar en nuestros recursos, sino confiar en los recursos de Dios, ¿sí? Y que no seamos únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿sí? Y el tercer punto dice la palabra de Dios. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Hay veces igual que nosotros recurrimos a dichos del mundo, tipo eso que decimos, el que madruga, Dios le ayuda. Dice, pues ¿en dónde dicen la palabra? No dice eso. Entonces, debemos de tener verdaderamente el lenguaje de comunicación con Dios. ¿Y cuál es ese lenguaje de comunicación con Dios? Pues tan sencillo como la palabra de Dios. Entonces, no solo debemos de tener el lenguaje de comunicación con Dios, sino en la palabra de Dios hay poder. Y si no la utilizamos, pues no estamos utilizando el poder, sino, yo no digo que nos cerremos al formato estricto de la palabra de Dios, pero nos debemos de estar alineando a la palabra de Dios. Yo, digamos, dentro de la aeronáutica queremos escuchar una estación de radio y la sintonizamos y buscamos el cuadrante o el decimal más correcto para que haya una mayor fidelidad. Así debe de ser nuestra búsqueda. Para tener una comunicación efectiva con Dios, debemos de basarnos en su palabra, ¿sí? Como la oración modelo que hizo Jesús, dice, bendito Padre, que estás en los cielos. Debemos de basarnos en su palabra, ¿sí? Porque lo dice muy claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Ahora, ¿cómo obra la fe? Me voy a regresar un poquito, porque sí me parece muy importante este punto que Miguel yo siento que no lo explicó muy bien, la obra redentora de Jesús. Todo esto que tenemos y que disfrutamos
es porque el Señor Jesucristo se encarnó, vino al mundo y se crucificó y pagó el precio. El versículo que nos pusiste aquí fue 1 Corintios 1:30, que dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, el Señor Jesús ya lo conquistó todo. Ya nada más es cuestión de que lo tomemos. Esa es la obra redentora. Él lo hizo todo. Por eso el Señor dijo en la cruz, consumado es. Y ya nada más nos toca. Y nosotros por fe creemos en que Él pagó ese precio tan precioso. ¿Cuánto le costamos? Hasta la última gota de su sangre. Si nos ha dado eso, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Por eso, pues cuando tenemos pruebas, pues como que mejor vamos así a ver, así, como las águilas, digo yo, no veas lo que está pasando ahorita, velo después que va a venir. Confía en Él, como palito sobre el agua. Bueno, eso es porque Él ya lo conquistó todo. Ahora dice cómo obra la fe. El principio de la fe, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, no, sino por la ley de la fe. O sea, ya no andamos por obras, ya estamos en el tiempo de la gracia, es creer. Creer lo que no vemos, creer lo sobrenatural, creer cosas sobrenaturales que solamente son de Dios. Ese es como obra la fe, ese es el principio, creer. No sé si pusiste 2 Corintios 5:7. Sí, aquí está. Por fe andamos, no por vista. Y si alguno tiene, Santiago, está aquí, Santiago 1, 5, 6, 7. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esa es la fe, una confianza absoluta en el Señor. Y es lo que dice, cómo obra la fe. Ahora ya después dice, Dios nos da fe. Y ¿cuál pusimos aquí? Romanos 1:17, porque es que yo lo leo acá mejor. Bueno. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo aquí diría, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo sería eso? La cruz del Calvario. Ahí está la justicia de Dios. El justo dice, la paga del pecado es muerte, y Él murió por nosotros. Y el justo por la fe vivirá, creyendo eso, tú vas a vivir. Fue un intercambio en la cruz. Él murió, nosotros vivimos. El justo por la fe vivirá. Y hay otro versículo, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claro. Y todavía Habacuc ¿dónde está Habacuc? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, pues leo también Romanos 12:13, que es Dios nos da fe. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí lo que me dicen todos estos versículos es que tú no hubieras podido hacer nada para llegar a Dios. Él ya lo hizo todo. En esa cruz, Él ya lo hizo todo. Esa es la fe. Y sería ya sería Miguel que dice la fe por la palabra de Dios. Sí. En la palabra de Dios dice en Romanos 10:17,
Así que por la fe es el oír y el oír es por la palabra de Dios. Yo inclusive memoricé este versículo mucho tiempo, pero en realidad nunca le había yo entendido. En una ocasión, yo oyendo digamos, un predicador en inglés, él decía precisamente el mismo versículo, pero en inglés. Digo, ay, ¿por qué en inglés dice una cosa y en español dice otra cosa? Porque en inglés dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, pero sin embargo en español como que está, digamos, como que está hueca, ¿sí? Dice, así que por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Como que para mí, como que no, yo no le entendía o no le agarraba la secuencia, pero en inglés dice, porque la fe viene. Entonces, o subrayamos ahí el oír y le ponemos abajito ahí en nuestra Biblia, viene. ¿De dónde viene la fe? Dice, por la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos nosotros dos fundamentos muy importantes en nuestra relación con Dios, ¿sí? No solo estar en la presencia, sino también escuchar de la palabra de Dios, ¿sí? Escuchar las prédicas de nuestros líderes, nuestros pastores, y que tengamos siempre a la mano esas palabras benditas que lleguen a nutrir nuestra mente, porque de repente yo les puedo decir, ¿no? Tantísimas cosas que escuchamos en el día a día, que la política, que el accidente, que Israel. Entonces saturamos nuestra cabeza con tantas cosas y solo hablamos de eso. Dice, cuán bendecidos deberíamos de ser si saturáramos nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que verdaderamente vivamos la palabra de Dios. Hay otro pasaje que está muy relacionado, está un poquito atrás y va a propósito de de esta misma enseñanza. No lo tengo aquí a la mano, pero sí me lo sé de memoria y Alberto y todos se lo deben de saber de memoria. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Igual esa palabra de se confiesa, como que también a mí nunca me llegó, hasta que igual oyendo en el inglés, dice, se confiesa o se profesa o se declara o se dice. Pero entonces volvemos al mismo principio. Si nosotros no declaramos la palabra, no reclamamos la palabra, no decimos la palabra, no oramos la palabra, entonces, ¿cómo vamos a tener las promesas de Dios, por favor? ¿Sí? Tenemos un gran arsenal dentro de la palabra de Dios y lo utilizamos muy poco, porque le metemos de nuestra sarta de palabrería. Mejor debemos de utilizar la palabra de Dios, ¿sí? Ahí en uno de los puntos que también yo quiero que tomemos en cuenta de ese pasaje de Romanos 10:10 es que dice que nosotros debemos de declarar la palabra de Dios, profesar la palabra de Dios y obviamente pues creer la palabra de Dios, porque si no lo declaramos, pues simplemente no va a surtir efecto. Dice, y ahí yo he oído a muchísima gente que dice, es que yo no tengo el don de sanidad. ¿Quién te dijo que tú tienes el don? Es un don de Dios, son los dones del Espíritu, ¿sí? Nosotros debemos de ejercer esos dones, emos debemos de declarar la palabra y dice, y debemos de dar gracias. Dice, por su llaga fuimos curados, fuimos sanados, ¿sí? Pero si nosotros no lo declaramos, y muchas veces decimos, Señor, ponemos en tus manos a fulanito de tal para que le sanes. No, es
En la cruz, nuestro Cristo ya pagó. Dice, creo en tu palabra, y en Primera de Pedro 2:24 dice, por tu llaga hemos sido sanados. No en el futuro, sino en el tiempo pasado. Nuestro Cristo ya pagó en la cruz. Dice, hemos sido sanados, y dice, y todo lo que declaremos en fe, creyendo, lo recibiremos. Entonces tengamos mucho cuidado en cómo declaramos la palabra, ¿sí? Dios nos entiende y Dios nos escucha, pero más importante es que nosotros la declaremos correctamente. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es verdaderamente algo que nosotros debemos de estar tomando en cuenta, ¿sí? No lo puso Dios en su palabra nada más porque se oía bonito. Debemos de verdaderamente sacarle provecho, reclamar las promesas y tener las bendiciones de Dios en nuestra vida. En Santiago 2:17 dice, así también la fe, dice, si no tiene obras es muerta en sí misma, ¿sí? ¿Ya? Sí. Pues sí, es que es congruencia. Si conoces la palabra y tienes fe, la fe también es acción, tienes que ser congruente y entonces es cuando vienen las obras. Ahí sí ya vienen las obras, porque entonces tienes que mostrar en tu vida en quién crees. Porque la gente cree, pero el problema es en qué creen. Y otra frase que me gusta que dicen que la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. ¿En qué le estás apostando? Yo le apuesto a mi Cristo, por supuesto. Y pues ya nada más para terminar las crisis, pues ya les platicamos esta crisis que nos acaba de suceder, pero dentro de todo fue rápido. No hubo gran cosa que lamentar. Fueron cosas materiales, ni eran tan importantes hasta cierto punto. Y pues de crisis, ahí me doy cuenta cómo Dios es bueno, cómo Dios nunca nos da algo más de lo que podamos soportar, cómo Dios nos da la salida. Pero tenemos que estar bien cimentados en la roca, porque aquí también es Mateo 7:24-27, los dos cimientos, que ustedes los conocen, quien está cimentado en la roca o quien está cimentado en la arena. Entonces, venga lo que venga, tú tienes que tener esa fe, como les digo, de niño chiquito. Yo me imagino esos bebés que tenemos las mamás luego en los brazos y que ellos pues ¿qué pueden hacer? Nada. Así es como tenemos que estar en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, confiando. Es paradójico porque también tenemos que actuar, pero esa parte de la confianza tiene que ser como la de un bebé, confiando en Él absolutamente porque Él es fiel. Él es fiel. Aquí lo que tú porque dice, en fe nos entregamos a su fidelidad en nuestros tiempos de dudas y luchas. Dios es fiel y no nos abandona. Está Primera de Pedro 6:7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y claro que yo conozco esa parte de la prueba difícil. Mi hijo tuvo un accidente y casi se nos muere. Pero cuando estaba saliendo de la segunda operación, porque tuvo pancreatitis de 4º grado, porque en un accidente automovilístico se partió un pedazo de páncreas, y en esa segunda operación, porque es muy, muy fuerte lo del páncreas, que el doctor nos dijo, a ver si pasan las 24 horas, él estaba en terapia intensiva y yo estaba en la sala de donde están todos los familiares y estaba orando, y le decía, Señor, si te lo vas a llevar, solamente muéstrame que se va contigo.
Y en ese momento iba entrando una amiga con un pastor y llega el pastor y me dice, quiero hablar con su hijo para que lo acepte como Señor y Salvador. Y le dije, claro. Subió el pastor a la terapia intensiva y Eduardo aceptó a Dios como su Señor y Salvador. Y entonces yo dije, Señor, si gracias, y si te lo llevas, tú me vas a consolar. Claro que hay pruebas y fuertes, pero el Señor es fiel, fiel, fiel. Yo lo he comprobado en mis 35 años, 33 años de cristiano. Entonces, a estas alturas de la vida, ya no dudo absolutamente nada, pero sí es un camino que hay que recorrer. Pero sí tenemos que estar en su presencia, Él tiene que ser nuestra prioridad, Él tiene pues tenemos que tener nuestros tiempos con Él. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Efectivamente, nunca nos deja, nunca nos desampara, siempre nos da la salida. Y a veces, después de todo lo que ha pasado, y ahorita digo, Señor, de veras que has sido fiel, fiel como lo dice tu palabra. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién creemos? Y les aseguro que estamos en el mejor lugar, con las mejores personas y con un Dios inmensamente grande. A veces cuando oigo a la gente que dice Diosito, digo, ay, no saben ni lo que dicen. El tamaño de nuestro Dios es un Dios magnífico, grandioso, maravilloso, perdonador, misericordioso. Gloria a nuestro Dios. Amén, hermanos. Y ese es el resultado final, que siempre tenemos la victoria nosotros como hijos de Dios. Y esa victoria es la victoria que nos dará Dios. Esa es la confianza que debemos de tener, que a final de cuentas seremos vencedores, o como dice ahí en Romanos 8, seremos más que vencedores, que debemos de gloriarnos en esa fe, porque pase lo que pase, Dios está con nosotros. Bueno, ya nada más, mi hijo vive, tiene ahorita, sí, tiene 35 años, eso pasó cuando tenía 20, 21, y pues mi hijo vive, así que, ¿qué les puedo yo decir? El Señor tuvo tanta misericordia de nosotros. Pues eso es todo, Alberto. Wow, me dejaron sorprendida. Eso era lo que yo necesitaba el día de hoy. Blanquita, tan linda que eres. De verdad, de verdad. Qué bonita clase. El creer por la fe. Es que es impresionante. Todos aquí yo creo que podemos decir cada una de las cosas que Dios nos ha sacado, ¿no? Hasta decir al punto que nada lo puede hacer solamente Dios, y qué maravilloso cuando nos levanta nuestra fe, ¿no? O sea, ahí decimos, eres grande, eres maravilloso, no hay nada que se compare a ti. De verdad, qué bonita. Es una de las clases que más me encantan, la que a ustedes les tocó. Bien bonita, de verdad. Muchísimas gracias, Miguel y Blanca. Al menos Dios habló en mi corazón y de verdad que me sacudieron a través del Espíritu Santo que está revelando su vida. De verdad que Dios me habló mucho a mi corazón, Alberto, y a mí, porque con lo de las universidades, las escuelas de mis hijos, dónde van a ir, esto al menos a mí me dice Dios, descansa, que De tu es en fe enfermedad. y por fe. No, no estás enferma, Blanquita, no. Estás muy bonita. No, cuéntales el milagro de los estudios, Lo que porque pasa, todo salió perfectamente bien. no, lo que pasa es que fui con una doctora allá en Cuautla, que yo me atendí con ella con Yerick, muy buena doctora, tan buena que pues ya tiene como 3 hospitales y grandísimos, de los más grandes, uno aquí en México, otro en Cuernavaca y otro en Cuautla. Es buenísima, de verdad que muy, muy buena ginecóloga. Entonces,
orando, dije, voy con ella. Ella ahí tiene todos los aparatos, cualquier cosa que se necesite. Y pues sí, efectivamente tenía, lo digo por fe, tenía los 2 quistes en mis ovarios, uno de 4 y uno de 6 centímetros. Y Alberto, pues ella quería operarme y que no sé cuánto dinero y pues ni lo tenemos, ¿no? Entonces Alberto se enojó, porque la verdad se enojó y dijo, no, yo voy a ver otra opción, nos vamos a otros 2, que sean 3 opciones. Y si ellos dicen eso, eso es lo que hacemos. A ver cómo le hacemos, o hablo con ella, si no lo da en pago, no lo sé. Ella nos estima mucho. Entonces vine acá y una ginecóloga se molestó y dijo que cómo era posible que me quería quitar la matriz y cómo era posible si es algo que porque no lo necesito, lo quito. No, dice, eso no es correcto. Vamos a ver, y me hicieron todo lo contrario, análisis que no tenían que hacerme, tenían que empezar desde abajo. Entonces, me mandó a hacer el Papá Nicolau, colposcopía y algo vaginal, no sé cómo se llama. Entonces, esos 3, dice, si estos arrojan algún cáncer, algún problema, ahí sí decimos, quitamos matriz. Pero si no hay nada, ¿por qué te voy a quitar algo que todavía podemos tener? O sea, por qué quieren quitártelo? ¿Por unos ovarios? Hay que verlo, me dice, de dónde viene y por qué el problema. Entonces, gracias a Dios, no hay nada. Absolutamente nada. Eso sí, una pequeña bacteria, pero es normal en las mujeres que por tenemos la edad, porque y por la edad, la por, por sus resequedad 30 y años. Es lo que te iba a decir, pues ¿cuántos años tienes, Blanquita? Yo cumplí 40 78 47. años, fíjate. No, No, 40. estás bien Yo joven, tengo Blanquita. yo tengo 47 años. Muy joven. Entonces, Estás muy pues bueno, joven. ya voy para 50, pero Imagínate, yo puedo ser tu mamá. ay, tan linda. Y pues bueno, ahorita ya me mandó a hacer el por qué sale que estoy inflamada, pero no saben en qué estoy inflamada. Entonces, ya me mandaron a hacer un ultrasonido para ver dónde viene el problema de esa inflamación. Yo sé que Dios no van a permitir que me opere, y otra, que esos quistes, yo le pedí a Dios que ya fuera mi última regla. Yo le dije, ya quita la menopausia, tengo más de 7 años. Es sorprendente, me dijo, ¿cómo es posible que puedes vivir? Es demasiado, 7 años viviendo con la premenopausia, porque eres muy joven, me dice esto. Eres muy Es, joven. es sorprendente, dice, pero bueno, lloré y hemos estado orando, poniéndonos de acuerdo que ya quite esto, ya ahora sí que para siempre y que lo seque, ¿no? Así es. Y haciendo cuentas, yo pensaba que apenas venía el mes y ya pasé más de casi 40 y tantos días y yo nunca me retraso, nunca, yo soy muy exacta hasta los días, todo, nunca he tenido ese problema. Y cuando me dijo, ahí comprendí que Dios estaba actuando, ¿no? O sea, Él no va a Por permitir que me supuesto. operen, que me quiten la matriz. Yo sé que Dios ya me sanó y Amén. esos quistes están secos totalmente, ¿no? Entonces, pues Amén. ese es el milagro. Ahora viene el siguiente No, para que me ayuden a y orar yo que sé Claro. que, pues los médicos, gracias a Dios, de veras que están allí, no siempre tenemos fe. eh, a, a- a veces porque no leemos la Biblia, porque no escuchamos la palabra de Dios, como dijo Miguel. se debilitan nuestra fe y gracias a Dios por los médicos, ¿no? Pero si estamos metidos con Dios y creyendo y como nos explicó Miguel y nos explicó Blanca, Así es. confesando lo que Dios dice, ahora sí que confiando, apostando nuestra vida a Dios, entonces vemos milagros y yo veo que los médicos están para corroborar esos milagros, porque Dios le ha hecho muchos, pero muchos milagros a ella. Se llama riñón, estaba mal y ya le habían dado unos estudios de que sí estaba mal. Por Y las vías urinarias. sí, por adiós y nada, y por eso es que se fue a hacer los 2 estudios y, Nada. y está perfectamente bien. Entonces surgió esto otro, que no dudo que haya estado Claro. ahí, pero vamos a corroborar que Dios cumple con su palabra cuando, como nos explicaban igual también Miguel y Blanca,
pedimos con fe, o sea, oramos creyendo, ¿no? Entonces estamos orando y estamos creyendo, y pues bueno, hay milagros que tardan días, meses o años, y hay otros que son inmediatos. Nuestro hijo hoy tuvo examen final, o sea, pues como les dije, hizo un reloj mecánico de madera y 5 minutos antes del examen Se tronó se, todo. se le tronó. Entonces ella fue para pues echarle una mano y oramos aquí y oigan qué es lo que pasó. Y yo oraba, Señor, que el profesor vea lo que tú quieres que vea, pero que no vea el mecanismo, porque las torquitas se daban solitas, bien bonitas. No, ya estaban todas, o sea, horrible. Yo dije, Dios, por favor, que allí gracia a mi hijo. Tú sabes que tenemos beca y si perdemos la beca, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, yo la verdad estaba muy preocupada. Le dije, hazlo por mí, Señor, por favor. Ya no vuelve a pasar. Le dije ayer, y arrepiéntete. Ya Porque no lo hagas a lo último. todo lo dejó para lo último. Todo lo dejó a lo último, tenía tiempo, pero bueno, ya, ¿para qué decimos? Y el profesor, hizo mal los números quedaron acostados, acá el 12, acá el 3, o sea, entonces ya no se podía cortar porque era madera, estaba pegado. Entonces se me ocurrió de las piezas que sobraron, ponérselas, pegárselas, pero pegárselas de tal manera que no se vieran las antiguas y poner nuevos números de los números que le habían dado, porque todo fue digital, los cortes, todo. Y lo pongo y en eso el profesor lo empieza a checar y Jerry no se le veía su mano, pero Jerry le movía la torquita y todas se movían. Entonces miraba el profesor eso y cuando dice, oye Jerry, ¿cómo hiciste esos números? Porque fue molde de él. Y le dice, ay, profesor, es que mire, lo puse mal, pero lo hice con los retazos que nos quedaron y lo hice así, wow. Bueno, su enfoque fueron los números y nada de la mecánica, pues, Y sacó 10. Y sacó 10. Sacó 10. Bendito Dios, Gracias a bendito Dios. Oye, Pues- Alberto, nada más de la misma manera, porque sí es parte de la fe. Hace prácticamente 4 años, me comenzó a molestar muchísimo la próstata. Y ya ves que pues es molesto de pararse 2, 3, 4, 5 veces en la noche, es molesto. Y son del tipo de cosas que yo no le confieso a Blanca, porque ve al médico, te vas a originar algo mayor, que no te dejes tomar así, que eso es. ¿Será Sí. que todas las blancas son iguales? Y entonces yo me metí, pero muy de lleno a todo lo que es sanidad. Y les he leído todos los libros de sanidad de este señor Osborne, Hagin, tantísimos que hay en sanidad. Y así como ustedes digo, bueno, ni tengo ganas de operarme, me da miedo, y ni tampoco tengo el dinero y no voy a estar luchando por ahí. Iba al médico, pero las pastillitas, un paliativo, pero yo declarando diario, en todo momento, y yo te voy a decir, es tan sencillo, ¿cómo voy a declarar la palabra? Pues cada vez que tengo la molestia, tenía el recordatorio, entonces digo, tarde que temprano se va. Y yo te puedo dar el testimonio que de 3 meses para acá, ya duermo prácticamente pues mis noches completas, nada más levantándome una vez en la noche. Entonces, en la palabra de Dios hay poder, en la palabra de Dios hay sanidad, ¿sí? Siempre y cuando lo ejerzamos. Bendito Dios. Pues ya nada más, hermanos. Hoy es cumpleaños de Natalie. De su hija. Al ratito Felicidades. viene para que Blanquita haga favor de hacernos una oración por ¿Sí? Natalie. Es una buena niña, es una niña linda, es una hija que nunca nos ha dado problemas, pero no está en el Señor. Y yo quiero, pues creo que es lo único que ya deseo en esta vida, que mis 2 hijos estén en el Señor. Y lo van a estar. Como en su mundo, pero yo creo que sí el Señor a través de nosotros los ha bendecido, porque sí les va bien. Qué bueno, pues sí, vamos a orar. ¿Quieres que ya ahorita lo haga? Sí, Sí, nosotros ya ora por ella terminamos. y ya luego ustedes hagan una oración para ya pues concluir con la enseñanza y pues ya despedirnos, ¿no? Ok.
Dice la Biblia que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo pidiendo cualquier cosa en el nombre de Jesús se nos dará. Y Pati, Domingo, Humberto, Rosy, todos los que estamos aquí estamos de acuerdo para pedirle por Natalie y por Eduardo que Dios quebrante sus corazones y tengan una verdadera conversión. ¿Qué Así les es. parece? Todos vamos a ponernos en un mismo espíritu pidiendo en este momento y por los años que hoy Dios le ha dado de cumplir más de vida, ¿no? Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por la vida de Natalie, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que la primera promesa, Señor, la primera promesa que lleva, Señor, en sí, la promesa, más bien dicho, aquella que dice, si nosotros tenemos un mandato, lleva una promesa, Padre, es el único, Señor, que nos prometes larga vida, Señor. Y gracias, Padre, por este año más de vida que le das a Natalie, Señor. Tú sabes que has sido una buena niña, una buena chica, Señor, y que como sea su manera, Padre, ella ha honrado a sus padres a través de no darles molestia. Esa es una manera de honrar a nuestros padres, Señor, que les ha traído paz a través del trabajo, de carrera, a través de casarse bien, a través de la relación que tenga. Y ella no ha dado ningún problema para sus papás. Y tú dices, y está escrito, Señor, que esa es esa Padre Celestial parte de la Biblia, Señor, trae ese conjunto con la promesa, porque una promesa es algo que se cumple y en tu boca está, Señor. Y para ti es sí y es amén. Y lo creemos, Señor. Bendícela, Padre. La bendecimos con larga vida, la bendecimos con un matrimonio ejemplar, temerosa de ti, la bendecimos que principalmente ella abra sus ojos y que traigas, Padre, un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión a su vida, Señor. Tú me pones en mi corazón, Padre, que lo único que tú esperabas, Señor, es que Miguel y Blanca estuvieran unidos. Eso era lo único que necesitabas, Padre, para hacer todo lo que vendría. Y es, Padre, como ese reloj, que una pieza empieza a activarse y todo a su alrededor empieza a trabajar. Da la hora, su tiempo y no se atrasa. Así van a ser sus vidas, Padre. Que todo va a venir sin ningún problema, Padre, porque tú has escuchado sus oraciones, pero tú los querías unidos, Padre. Tú los querías juntos, en un mismo sentir, y tú lo estás haciendo, Padre. Gracias, Señor, porque tu promesa es que ellos van a ser salvos, Padre, y lo creemos y lo declaramos, Padre, porque esa es la verdad, Señor. Aún no lo declaremos, esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera realidad, esa es la fe que tenemos, Cristo. Ellos son salvos en el nombre de Jesús y no tarda. No tarda, Padre, que ellos se van a arrepentir y ellos van a estar aquí, Señor. Ellos van a estar tomando las clases, Señor. Es más, ellos van a estar encauzando más a sus papás que sus papás a ellos, porque así nos lo estás diciendo, Señor, que la promesa ya está. Muchas gracias, Padre. Gracias, mi Señor, y la bendecimos. Y Padre, bendito eres, Padre, porque le das otro año más de vida y porque están con vida blanca y porque Miguel está bien, Señor, sin ningún problema en la próstata, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces, pues bueno. Oran ya, para, así es, entonces, terminar. ya para terminar ¿Por con la ello? clase y despedirla. Gracias, gracias bendito Padre, Señor, porque efectivamente, Señor, recibimos conocimiento, recibimos información por parte de Alberto, pero más recibimos la revelación de tu palabra, Señor, de tu espíritu, Señor, porque no queremos meramente conocimiento, sino queremos de tu espíritu, Señor. Queremos de tu presencia, Señor. Y así como tocas nuestras vidas, tocas nuestras mentes, Señor, y tocas nuestro espíritu, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí reunidos, que también toque su corazón. Que haya, Señor, ciertamente tu espíritu tocado el corazón de cada uno de ellos y que pongan por práctica, Señor, todo lo aquí escuchado.
En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.